Para que no me acuerdo cuál era. Esa, ¿A esta? justo esa, ¿sí? Oh, qué boluda. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno. Bien. Bueno, pasá si querés a la siguiente. Bien. Bueno, en el aparato reproductor femenino, vamos a ver, esto que vemos acá inicialmente es el útero. Justamente está en tres fases diferentes, para que ustedes vean. La primera que dice mujer adulta nulípara, o sea, es un útero que nunca tuvo hijos. Mujer adulta que ha parido, o sea, que tuvo un hijo o más. Y mujer adulta posmenopáusica, después de que entró a la menopausia. El primer útero, fíjense ustedes que es más chiquito, o sea, es muy parecido al de la mujer adulta que ha tenido por lo menos un parto, pero fíjense que es más chiquito y el músculo no está tan desarrollado. Y la cavidad interna del útero es un poquito más chiquita. ¿Esto qué quiere decir? Que este útero ya se distendió. Ustedes imagínense que el útero es chiquitito. Y cuando viene nuestro querido hijo, tenemos una distensión que depende de cuánto va a pesar ese pequeño, qué tamaño va a tener, porque ustedes piensen que no solo va él adentro, sino que va la placenta a la que está unida por el cordón y demás. Hay un montón de cosas que se van a armar y todo eso está lleno de líquido, que es el líquido amniótico, y tiene toda una membrana que lo cierra. O sea, que cuanto más grande sea el pequeño, más se va a tener que distender el útero para poder sostenerlo. Entonces, una vez que viene el parto, después ese útero se va a retraer, pero nunca va a quedar del tamaño como que tuvo antes de tener el hijo. Va a quedar un poquito más distendido. Va a quedar con una cámara más grande, con una pared un poco muscular un poco más ancha y demás. Eso también para que facilita que en el próximo embarazo la distensión ya es como que el útero ya está acostumbrado a lo que va a tener que hacer. Generalmente es muy raro que los embarazos sean muy dispares en tamaño y peso los chicos. Puede pasar, obviamente, todo, pero generalmente una mamá que tiende a tener chiquitos de bajo peso o de peso estándar, no es lo mismo que una mamá que tiende a tener de alto peso. Pero generalmente una mamá que tuvo uno de 3 y pico, el otro va a pesar 3 y chirolita o casi 4, va a ir dentro de ese rango. Es muy raro que una mamá que por ahí tuvo un chiquito de 2.600, 2.700, el próximo sea de 4.500, estamos. Generalmente tiene más o menos, no quita que pueda pasar, porque por ahí el primero sufrió algún problema que el segundo no sufre, entonces el segundo tiene mejor peso, mejor tamaño, y el primero, pobre, que era una lauchita. Pero bueno, el útero no va a volver nunca a su posición original. O sea, no posición, a su tamaño original. Y cuando miramos el de la mujer posmenopáusica, fíjense que se achica mucho más que el de la mujer sin embarazo joven, y las paredes se afinan mucho. La parte de abajo que queda como más gruesa, ese es el cuello del útero. Eso es lo que va, ahora lo vamos a ver, colocado dentro de la vagina. La vagina lo envuelve así. Ese es el cuello, después está el cuerpo, y las trompas, que son las que nacen a los costados. Las trompas son las que unen al útero con el ovario, que es el órgano donde están los óvulos, que son el eje para unirse al espermatozoide y construir la primer célula que se va a ir dividiendo de a poquito. Pasa si querés a la siguiente. Bueno, y acá lo vemos. Eso que yo les decía, medio en broma, de la complejidad, fíjense que el hombre era bastante más simple. Era todo un conducto que iba de una punta a la otra y no había mucho más. Y en el conducto van agregando cosas.
la estructura era más simple. Acá la estructura es un poquito más compleja. Tenemos el útero visto como si lo miráramos, como lo sacamos acá, lo sacamos afuera de la pelvis y lo miramos como de frente. Y la imagen de abajo es como si lo cortáramos para ver la pared muscular y el interior. La parte de arriba, fíjense que está el útero, están todas las trompas, tienen su nombre, el primer pedacito se llama istmo, ampolla, tiene las fases finales que se llaman fimbrias, el infundíbulo, no importa. Es la trompa de Falopio, como le dicen. No confundirla con la trompa de Eustaquio, que es la que está acá en el oído. Fíjense, todo eso que en la parte izquierda dice mesometrio del ligamento ancho. Bueno, todo eso, que está así medio coloreado, medio amarillento, es un ligamento que sostiene a las trompas y al ovario. El ovario está sostenido por eso, porque fíjense que no está unido a la trompa no está pegada así, no tiene una conexión directa. Está como flotando en ese ligamento. ¿No? Ahora, cuando van al dibujo de abajo, fíjense que tenemos todo el caminito, acá es la continuación del caminito. Nuestro amigo que quedó en el espermatozoide, que quedó en el fondo de la vagina, que es esa parte de abajo, se tiene que meter por el cuello del útero, pasar por el cuerpo, salir por la trompa, y en alguna parte del camino, porque por esa parte así toda desmechada, que son las fimbrias, por ahí va a entrar el óvulo. El óvulo va a ir por la trompa, y como muy lejos se lo va a encontrar al espermatozoide en la parte interna, o sea, en el cuerpo del útero, no más allá. El óvulo, cuando no hay espermatozoide, no hay fecundación, va a seguir de largo, se va a perder, y eso va a hacer que la pared del útero se separe toda la parte superficial, que eso es lo que va a construir la menstruación. ¿Estamos? Es el útero, el ovulito que se pierde, más toda la pared que se desprende sola. Cuando va a haber reproducción, cuando se juntó el espermatozoide con el óvulo en la trompa, van a llegar al cuerpo, ya ahí se fueron dividiendo varias veces, se dividen en 2, en 4, en 8, en 12, en 16, se van dividiendo así, y se van a pegar a la pared del útero. En alguna de las paredes, porque el útero es en 3D, acá nosotros lo vemos como en un dibujo, pero es en 360 el interior de la cavidad. En alguna de las paredes se adhiere. Ahí se adhiere y después se va a iniciar un proceso para que se sostenga eso. Después vamos a ver que que la hormona luteinizante es muy importante para construir el cuerpo lúteo, para sostener la progesterona, es súper importante para que esté este cuerpo lúteo, para que se mantenga unido y demás, y también para inhibir la fecundación en el momento, o sea, para que una vez que la mujer inicia esta fase de embarazo, automáticamente la progesterona queda muy elevada para sostener esto y también para inhibir la posibilidad de otro embarazo, va a cambiar todo el eje. Por eso muchas veces esta pastilla del día después, como le dicen, hacen como una sobredosis de progesterona en el momento que no corresponde, y ahí se arma el despelote. Después vamos a ver bien cómo juega el estrógeno y la progesterona, y en el embarazo por ahí que se modifica. Bien, si querés pasar a la otra. Bueno, esto es para que vean la vagina. Acá la estamos viendo cortada así, para que podamos ver que tiene también sus partes, y fíjense que en el último pedacito allá atrás hay un orificio que dice, hay un agujerito que dice cuello del útero. Eso es lo que yo decía, el cuello del útero está envuelto por el final de la vagina. La vagina tiene la característica similar al esófago. Está cerrada, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan que el esófago quedaba como plano y cuando nosotros comíamos permitía el paso? Bueno, la vagina hace lo mismo.
Generalmente está sellada, o sea, es una cavidad virtual, digámosle, que no es virtual. Pero cuando va al momento de la reproducción se va a dilatar, se va a distender y permite el ingreso del pene. ¿Estamos? O sea, generalmente está en así prácticamente pared con pared pegada, y después se va a ampliar para permitir el ingreso. Es distensible, se distiende tanto en ancho como un poquito en largo. La vagina más o menos tiene entre 9 y 11 centímetros, cuanto más se extiende en largo. En ancho pueden dar más diámetro o menos. Eso depende de la contextura de la mujer. Y en la contextura me refiero a la pelvis. ¿Qué espacios tenemos? La capacidad de dilatación de esa vagina también, que no es lo mismo la dilatación al momento de la relación sexual que la dilatación que el organismo va a tratar de producir en el momento del parto. Es una dilatación muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el pequeño, y el pequeño tiene su tamaño. ¿Estamos? Entonces, todo ese canal se va a abrir, y a la misma vez ese cuello de útero se va a abrir, y todo eso queda en el tubo más grande posible para que el pequeño pase, o la pequeña pasen por ahí. ¿Estamos? Cuando es una relación sexual, solo lo que se distiende es la vagina. El resto está sellado, el cuello del útero está totalmente cerrado, y el útero está quietito y en su posición. El útero generalmente está como acostado, después vamos a ver la imagen, está como acostado sobre la vejiga. Cuando el pequeño se implanta, el útero hace esto, hacia acá y hacia adelante. Entonces, sale la panza, pero también se va hacia arriba. Y al irse hacia arriba, una de las cosas que te jode es al diafragma. El diafragma no puede bajar, porque te levantó todos los chichulines. Vamos, esto está abajo del intestino delgado, ¿se acuerda que eran 7 metros, todo compacto así? Abajo de eso está el útero y la vejiga. Cuando el útero empieza a crecer, levanta el intestino, pero a la misma vez lo jode al diafragma para que baje, porque el diafragma no tiene mucha capacidad de vencer esa presión. Entonces, por eso la embarazada va a respirar más cortito, va a tener menos capacidad, va a tener más respiraciones por minuto. ¿Estamos? Otra de las cosas que hace al crecer hacia atrás, ¿se acuerdan que los uréteres venían por la pared de atrás? Comprime bastante a los uréteres. Entonces, hay que a la embarazada estimularla a que continuamente esté produciendo orina, a que se hidrate bien y que los uréteres se mantengan generalmente con flujo de orina. ¿Estamos? También está la presión que hace sobre la vejiga. Entonces la embarazada cada 2 minutos quiere ir a mear. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es como que continuamente la está presionando y estimula el musculito como para que, o sea, la vejiga llega a un punto que no puede crecer más, entonces estimula la orina y se desinfla y se empieza a llenar de nuevo. Cuando el útero está chiquito, la vejiga se puede distender muchísimo más hasta que llega a su límite real, pero cuando tiene el peso encima, no llega a su límite real. ¿Estamos? Entonces por eso más ganas de ir al baño. Y otra de las cosas que hace es que comprime al retorno venoso. Por eso hay que cuidar mucho el retorno venoso de las piernas, o sea, de los miembros inferiores en la embarazada. Hacerla, no estar mucho parado, mucho sentado, sino que cambie de posición, que camine, que se mueva, que se siente con las piernas en alto, o que se acueste con las piernas un poquito en alto, porque el retorno venoso, como lo habíamos visto, no solo tiene que vencer a la gravedad para llegar, sino que ahora tiene una presión mayor que la tiene que vencer, porque muchas de las venas están un poquito compactadas por todo el movimiento que hace el útero. ¿Estamos? Entonces, esas son las cosas que verdaderamente conflictúan un poco todo el funcionamiento fisiológico de la mujer en el embarazo. Las estrías es lo más pedorro y sin significado que hay, porque se estira la panza y nada más, y la estría no molesta en nada. Pero el retorno venoso es algo que sí hay que cuidar, porque se pueden desencadenar varices bastante severas por no hacer las cosas bien o por no estimularla a la embarazada que haga ciertas cosas para cuidar su retorno venoso. Ni hablar las hemorroides, que suelen aparecer justamente por este motivo, por el retorno venoso. Si querés pasar a la siguiente.
acá esta es la imagen que habíamos visto en la parte en el anterior, en urinario. Justamente acá es para que vean cómo el útero, lo que yo les decía, esa posición se llama anteversoflexión. Se apoya encima de la vejiga. Entonces esto que yo les decía, crece hacia abajo, crece hacia adelante y crece hacia arriba. Entonces empiezan todos los problemas. A la parte posterior, a la parte rectal, no le afecta mucho. ¿Estamos? Porque el crecimiento es más que nada hacia adelante y hacia arriba. No se va tanto hacia atrás. Sería una complicación severa si se nos fuera hacia atrás porque nos compacta el recto y ¿quién nos ayuda a ir al baño? Ahí estaríamos al horno. Pero eso no pasa porque generalmente, ya les digo, crece hacia adelante y hacia arriba. Pero sí arma todo esto de pelote. Y fíjense ahí, esto que yo les decía, la cavidad de la vagina, que ahí está prácticamente muy chiquita, pero como el cuello del útero se incrusta en la vagina ahí en la parte final. Entonces, ustedes van a ver que el pene va a descargar el semen ahí en esa parte posterior del saquito, que se llama saco posterior, y de ahí el espermatozoide va a tratar de entrar por el cuello e iniciar la carrera. Bien, si querés pasar al siguiente. Bueno, esto sería el genital externo. ¿Estamos? Como vimos en el hombre, que la parte externa era la bolsa testicular con todo el testículo adentro, recuerden el testículo con su epidídimo, todos sus conductitos, el conducto deferente, la arteria, todos los plexitos venosos que se veían en esa imagen, todo eso que iba del testículo, entraba por el conducto que yo le digo, el trayecto inguinal, se metía en la pelvis, ¿estamos? El pene con sus dos cuerpos, su estructura. Recuerden que el pene, en una de las primeras imágenes que se ve, el pene tiene el prepucio, que es lo que se retrae y queda la cabeza del pene al aire. El prepucio queda bien atrás y el prepucio tiene, que se veía en la primera imagen que yo por ahí me olvidé de nombrarlo, el frenillo. Que el frenillo, su función principal es que el prepucio vuelva hacia adelante y cubra. Pero también el frenillo tiene mucha estimulación. O sea, es un área de mucha, más allá de que el glande es un área de estimulación sexual, más que o sea, los cuerpos no tienen estimulación real. La estimulación la tiene el glande y el frenillo también es un área de estimulación, más allá de que su función es permitir la retracción. Tengan en cuenta que cuando ustedes los circuncidan a los pacientes, sacan todo ese pedazo del frenillo y el glande, la cabeza, que se llama glande, queda al aire, sin la cobertura del prepucio. Entonces, al paciente, más allá de que le van a doler los puntos que se colocan, se le trata de conservar el frenillo, justamente por la estimulación, y el glande va a sufrir algo que es que va a perder sensibilidad. O sea, porque antes estaba cubierto, solamente se descubría en el momento en que el paciente va a orinar o que tiene una relación sexual la persona. ¿Estamos? Fuera de eso, el prepucio lo cubre y lo tapa, entonces tiene más sensibilidad. Como hacen los judíos muchas veces, cuando el niño nace, que es el mejor momento para que no pase después en la adultez, uno saca el prepucio, el glande se desensibiliza, cambia su epitelio, o sea, su tejido superficial, y esa persona va a tener más tendencia a tener más prolongado el tiempo de eyaculación. O sea, va a tardar más en eyacular, porque justamente necesita más tiempo o más intensidad en la estimulación que la persona que tiene un prepucio normal. Eso es una característica que muchas veces se ve en pacientes que los circuncidan de adultos, y el paciente por ahí se sorprende y te consulta y te dice, y ahora me está costando mucho, o no costando, pero tardo mucho más en eyacular. Y vos le tenés que explicar que es por este motivo, más que nada, que no se tiene que asustar, que no pasa nada, que es una cuestión de sensibilidades que se cambian. Es una buena costumbre la de los judíos, esta de sacar el prepucio, porque es bastante más higiénico. Evita
unas cuantas cosas. Una de las cosas que evita hay un momento que se llama fimosis, la patología, que es cuando el prepucio hace como un anillo, así que se pone rígido como un anillo de fibra, o sea, el tejido colágeno hace una fibrosis verdadera en anillo, y lo empieza, cuando el paciente retrae el prepucio, lo estrangula, queda rígido y no puede volver hacia adelante. Y automáticamente hay que meterlo en un quirófano, cortárselo y salvarle, porque si no se nos necrosa un pedazo de pene, ¿estamos? Entonces hay que cortarle eso y se lo circuncida a posterior, ¿estamos? Y a su vez también la higiene, si el paciente no retrae bien el prepucio y no lava bien todo el surco que queda y todo lo demás, muchas veces se acumula mucho semen ahí, y eso puede ser causante de cáncer de pene, que es rarísimo, pero bueno, hay poblaciones en las que se ve bastante, pero yo creo que lo único que medianamente previene, porque el cáncer de pene, ya les digo, es algo muy, muy raro, es como sacarte la lotería, lo que previene muchas veces es fimosis, que si ustedes prestan atención cuando llevan a sus pequeños al pediatra, lo primero que hace el pediatra, tira el prepucio para atrás, y vos decís, pero este pelo duro, ¿para qué tira el prepucio para atrás? Justamente el pediatra está probando si el glande sale bien y si el chico no tiene sellado el prepucio, o sea, si tiene que retraer bien. Está constatando que esa fibrosis no se haya hecho en ningún momento. Por eso van a ver que los pediatras hacen siempre esa maniobra sobre el pene de chiquitín, desde que nacen. Porque hay un momento en que cuando es recién nacido, el pediatra penitas lo hace, ¿por qué? Porque esa fimosis es fisiológica. A medida que el niño va creciendo, esa fimosis desaparece y el pene se tiene que retraer adecuadamente. El prepucio se tiene que retraer bien. En la mujer, esta imagen que ustedes ven, tienen la parte interna del orificio, que ahí sería el ingreso a la vagina. Adelante, fíjense que hay otro agujerito que dice uretra. Arriba de la uretra está el clítoris. Fíjense la poca distancia que hay entre el órgano de estimulación sexual, la uretra, y el ingreso a la vagina. La parte externa que está abierta son los labios menores, y toda la parte externa a esto serían los labios mayores. Siempre el clítoris está cubierto, y es el verdadero órgano de estimulación sexual. Muchas veces los sexólogos insisten a las mujeres de que está bien la relación, o sea, la vagina en sus primeros 3 centímetros tiene sensibilidad, estimulación. Más allá de sus 3 primeros centímetros externos, la vagina es un órgano insensible. Entonces muchas veces los sexólogos insisten que el clítoris tiene que ser parte de la relación sexual porque es el órgano verdadero de estimulación sexual de la mujer, que cuando no alcanza con la penetración solamente, hay que estimular el clítoris para tener una buena relación sexual. Eso siempre insisten, porque hubo durante muchas décadas como que el clítoris quedó perdido en un universo paralelo, era una cosa que nadie conocía, era como una entidad extraña, Entonces los sexólogos insistieron mucho en esto, como para que haya una buena estimulación. Otra cosa, recuerden esto que les decía, la vagina solamente en su inicio tiene estimulación. Por eso el chiste que hacía siempre un viejo sexólogo decía, no importa si mide el amigo 1 metro o 10 centímetros, lo importante es que mida más de 3. Solo se necesitan 3 centímetros. El resto es cuestión de gusto, decía él. ¿A qué vamos por esto? Que verdaderamente la estimulación de la vagina está en la parte periférica. Entonces es una cuestión de que, y esto que yo les decía, la vagina va entre 9 y 11 centímetros, o sea, el resto queda afuera boyando. Esto es para que tengan una noción de cómo son las proporciones de las cosas. Y otra de las cosas que tengan en cuenta es que la anatomía no es perfecta, es totalmente anómala. Muchos pacientes por ahí se asustan porque su pene está desviado hacia un costado o está medio
curvado hacia arriba o está desviado hacia el otro lado. Es todo parte de la construcción, no tiene nada de raro ni de anómalo esas cosas. Igual que si los labios mayores son más grandes, más prominentes o no, si los menores son mayores, más grandes que los mayores, o sea, sobresalen mucho. Eso no pasa nada. Eso que está ahí, recuerden que cuando la mujer nunca tuvo una relación sexual, está el himen, que es la telita que está en el ingreso de la vagina, que siempre les insistimos a los ginecólogos nuevos están más cancheros en esto, pero los ginecólogos, hubo una generación de ginecólogos que creían que la mujer a cierta edad ya tenía que haber tenido relaciones sexuales. Entonces vino un sabio que construyó un espéculo para niñas y mujeres vírgenes, específicamente para no desgarrar el himen. Pero ha pasado muchas veces que muchos ginecólogos dan por asumido de que su paciente ya tuvo relaciones sexuales porque tiene, no sé, 18 o 20 años, y le mandan el espéculo y hacen un desastre. ¿Estamos? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día bajó muchísimo la edad de inicio sexual, entonces es como que ya ese inconveniente no se ve tanto, pero bueno, ténganlo en cuenta de que siempre el espéculo que se usa para una mujer que tiene himen es de una manera y el otro espéculo es de otra manera. Fíjense, abajo dice ano, lo que veíamos anteriormente. Ustedes fíjense la uretra, la vagina y el ano, la poca distancia que hay entre todos ellos, cosa que en el hombre no pasa. ¿Por qué? Porque el ano del hombre está en el mismo lugar, pero donde nosotros tenemos la vagina, tendríamos nuestros queridos amigos los testículos, que son una muralla, y la uretra está mucho más adelante en el medio de la nada. Entonces, por eso, lo que yo les decía, de mucho criterio en la higiene, porque si no, las que están atrás no tienen que irse para adelante, las bacterias, y las que están adelante no tienen que irse para atrás. ¿Vamos? Porque la Escherichia coli que anda por el ano, por el recto, que es causante de diarreas, no es la Escherichia coli que causa la infección urinaria. Es bastante más agresiva, entonces si se va adelante te da una infección urinaria mucho más severa. Por eso lo que yo les comentaba la otra vez de la higiene y el video. Bueno, vamos a dejar acá, dejamos la fisiología para la próxima antes de que se les apague el cerebro, porque si no me da la sensación de que ya las caras, yo voy mirando las caras y cuando veo las caras como que se van cansando, además ya llevamos más de una hora. La fisiología no es muy larga, pero sí es media espantosa, porque van a ver en las diapositivas algunos nombrecitos y cositas, y bueno, el gráfico del estrógeno a la progesterona tiene sus vueltas, pero bueno, vamos a verlo la próxima. ¿Qué les iba a decir? La próxima vemos eso, después nos quedaría inmunidad, que es recortito, inmunidad. Es horrible, no van a entender un corno, pero es cortito. Es espantoso hasta para explicarlo, pero bueno, porque a veces hasta a mí se me olvidan algunas cosas, pero es espantoso, pero es cortito. Son poquitas diapositivas, pero bueno, a veces es una de las cosas más difíciles para que uno le cuesta asimilar la primera vez que lo ve. Es mucho más fácil entender estas cosas que acordarse de todas las cascadas de linfocito, leucocito y demás. Y después de eso podríamos hacer, si quieren, otro examen como hicimos, como para que no se extienda tanto, porque después viene el cuco, que es el sistema nervioso. Que son 4 clases, pero Intensas. ahí sí que van a tener que prender todas las luces porque tiene sus idas y vueltas, tiene sus cosas sofisticadas. En realidad son mañas. Si ustedes prestan atención no van a entender bien, no es tan complejo como parece. Pero por ahí, cuando uno nunca lo vio, es como un universo paralelo. Después se van a dar cuenta que es uno de los más entretenidos porque tiene muchas aplicaciones en las cosas. Pero bueno.
Si quieren, yo diría que hagamos esa división. Veamos, terminamos de ver esto, veamos inmunidad, y después hacemos un parcial como hicimos con este, y después iniciaríamos con sistema nervioso. Bien. Si vos lo decís, Recuerden, está bien. recuerden que Confiamos. es muy factible que cuando terminemos ahora, que no sé qué fecha nos van a dar de terminación, porque esto minuto a minuto, día a día, paso a paso, diríamos Taza, el siguiente es psicopatología, que esto es la parte de psiquiatría, de patología, que ese es bastante más entretenido, pero les apaga generalmente el cerebro mucho más que esto. Ahora, tengan en cuenta que es muy factible que como viene la mano, el año y medio de curso se convierta en 2. ¿Vamos? Porque si hasta junio no tenemos chance de salir a caminar la vereda, las prácticas es muy factible que empiecen a partir de ese momento y tengamos un segundo cuatrimestre ahí. Bueno. Tenganlo en consideración, porque yo prefiero que se les extienda medio año más y hagan verdaderamente prácticas y que no tengamos que hacer prácticas por Zoom porque no sé de qué nos vamos a disfrazar. Claro. Porque, a ver, como hablamos el otro día con Meli, hablamos con la jefa de allá y nos ponemos con los chicos de uno y hacemos Zoom entre todos, pero es un embole, tener que hablar con un paciente a través de esto y decir, hola, el pibe te saluda, y lo ves en un cuadrito así, y no es lo mismo que vos estar con el abuelo, con el pibe, depende del lugar donde vamos, ni hablar que el tema de escuela lo perdés, porque no hay escuela. Es una de las cosas más interesantes, observar cómo se mueve dentro de una escuela un acompañante terapéutico con un chico. Después, cuando vamos al lazo, todo eso, le puedes poner una computadora a los chicos, los ves, cuando vas a un geriátrico le puedes poner una computadora a los viejos y los ves. No es lo mismo para mí, porque estar sentado ahí, interactuar, armarles una actividad no es lo mismo que armar una actividad a través de Zoom. Creo que sería una cosa fascinante que podríamos empezar a escribir algún librito para vender. Actividades a través de Zoom. No sé cómo corno han hecho los profesores de gimnasia, realmente los admiro, porque no sé cómo serán las clases de gimnasia a través de Zoom, debe ser algo sofisticado realmente. Pero bueno, vayan considerando todas estas cosas porque esto viene complicado y hasta que no esté la vacuna no sé qué vamos a poder hacer o qué no. Y más considerando que hoy a la tarde se juntaba nuestro querido intendente y le iban a agarrar el cogote y posiblemente... Lo bajaban a fase 1. Sí, es una posibilidad. Porque nuestro intendente está viviendo en Las Vegas y el resto de la ciudad está viviendo en otro lugar y lo están apretando desde toda la parte sanitaria porque está colapsando. Y a Pena le queda, hoy me mandaron el informe, quedan 6 camas libres. Entonces, 6 camas no es nada. Pero esas 6 camas se nos tapen, empiecen a hacer la señal de la cruz, porque si le agarra el coronavirus, quedaron en la vereda. Hoy leía que era más probable que el Pena empezara a trasladar a la zona que de la zona al Pena. Exacto. No, lo que estaba pensando el Pena, claro, es que los pacientes que ya venían cursando con mejoras y se estaban acomodando, y por ejemplo, ya los podían empezar a sacar de respirador, pero los tenían que tener los tenían, ponele, en terapia intermedia, o los podían empezar a pasar a terapia intermedia, trasladar esos pacientes para liberar la UTI acá. Claro. Porque imaginás que... Camas también. Quedan 3, me parece, en Maquilla. También primero no tienen y segundo no tienen cama. Sí. El Pena es el que, al único que le quedan 6 camas, los demás claro, están con menos camas o nada. El municipal hace una semana que está cerrado. Sí, y decían que no sirvió de nada el cambio de fase, aparte, porque no hubo ningún tipo de cambio. Aparte, nadie hizo caso de nada. Explicarme qué cambio de fase hicimos. Nos pusimos un sombrero y anteojos como para que no nos identifiquen la cara. Se ponen en la calle haciendo lo que se les canta. La gente, a mí me da risa, porque la gente llama y dice, está el bar de al lado de mi casa abierto, hay 40 tipos en la vereda. Y nadie le da bola. Los gimnasios también, lo mismo, todos están abiertos. Todos los gimnasios abiertos, los bares abiertos, y la gente llama y dice, pero yo estoy en fase 3 metido dentro de mi casa y tengo 3 bares a la vuelta de mi casa lleno de gente. Claro. Entonces, nos ponemos de acuerdo y hacemos toda la cosa bien.
La policía fue el primer día, empezó a sacar a Topa afuera de los gimnasios y después Tito no sé qué quiso hacer y le dijo que no, y abrir otro gimnasio. O sea, yo todavía no me puedo terminar de entender, o sea, lo están presionando para que tome una determinación y haga cumplir la fase o lo van a mandar a fase 1 y ellos estaban hoy debatiendo si hacían una flexibilidad en los restaurantes aunque sea para que abran afuera. Yo no sé, sí. la neta. Es una contradicción total. Total. Y 4 días tardó ahí sopado en dárselo. Y eso de los resultados. Eso depende de la plata. Sí, una locura. Sí, no, o sea, las estadísticas que tenemos, o sea, acá el problema es que la estadística no es real del día. El Pena liberó 200 hisopados hace poquito, que los tenía todos metidos en un frasco porque no había reactivo. No había reactivo. Llegó el reactivo y hizo 200 test en 3 días. Y esos 200 tipos se sumaron a una lista que no es real, porque ya venían de antes esos 200 tipos. Claro. Entonces, es muy, muy bizarro todo. Sí, hay que dejar de contar, me parece, y nada más tener disponibles las camas que hacen falta. Lo único que hay que contar es cuántos tipos tengo dentro de la terapia intensiva. Exactamente, lo otro ya no es incontable. Y cuántas camas tengo libres en el resto. Es lo único que hay que contar. ¿Y sí? El resto, si es positivo, negativo, claro. no. Hacerle el hisopado a ver si es positivo y lo tenés que internar o no, o lo podés dejar en la casa. Hacelo para eso el hisopado. Tipo, viene con una tosecita. No puedes estar 4 días haciendo un hisopado, porque te de riesgo. Se me cortó todo, no escuché un corno. Que dijo que por eso no puedes estar 4 días esperando un hisopado cuando una persona es de riesgo. No, y bueno, pero sí. Pero vos vas al Pena, te haces el hisopado y no hay reactivo. Y el de Pena dice, bueno, lo llamamos en 15 días. Claro. 15 días o me morí o se me pasó todo. Qué sé yo, sí. No tengo muchas más opciones. Perdón, Juan. O contagié unos cuantos más. Se te va a cortar en cualquier momento. Bueno. Nos vemos entonces el miércoles que viene y hacemos lo que nos falta, que sería la parte de fisiología. Buenísimo. Bueno. Listo, buenísimo. Bueno. Gracias. Chao, buena semana. Gracias. Chao.